Estamos nuevos, estrenando día. Gloria a Dios. Tome la mano del que está a su lado mientras los niños pasan a la escuelita. Padre, gracias por esta mañana. Tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad para estar en esta mañana. Gracias, Jesús, por traernos a la congregación. Gracias porque somos tu iglesia. Bendita por tu gracia. Señor, te rogamos que sigas bendiciendo esta mañana, así como nos has bendecido hasta este momento, a través de dar nuestras ofrendas con amor, con alegría, de cantar, Señor, y reconocer que eres todopoderoso, que eres el Rey. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque en la apertura del culto, aún antes de la reunión, en el tiempo de oración, sin duda ahí estás hablando y ministrando a nuestro corazón. Al salir de nuestra casa, Señor, poniendo ese deseo de llegar a este lugar, oh Dios, sabiendo que eres el primero en nuestra vida, en nuestra semana. Hoy domingo, primer día de la semana, honramos tu nombre y te decimos que dependemos de ti, que te necesitamos, Señor, que tenemos necesidad de ese alimento espiritual, de la búsqueda de tu palabra, de la oración. Sabemos, oh Dios, que la bendición que tenemos de estar juntos en armonía, animándonos unos a otros, Señor, es tan significativo. Por eso nos sentimos privilegiados, Señor, por tu obra en medio de nosotros en la congregación. Señor, que podamos entender tu palabra. Ayúdanos a no solamente conocer más, sino a ser obedientes a ella. Señor, que no solamente escuchemos un mensaje, sino escuchemos tu voz, la voz de tu palabra, la voz de tu Espíritu Santo, trayendo a la memoria pensamientos, versículos, actitudes que debemos cambiar, Señor, y algunas que debemos seguir mejorando o potenciar. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que sanes a los que están en debilidad, en enfermedad, que pongas tu mano poderosa en unidad como iglesia. Oramos por esa sanidad, Señor. Oramos por ese abrazo de consuelo a aquellos que necesitan ese consuelo celestial. Clamamos también, Señor, por libertad en el nombre de Jesús, por revelación de tu palabra para aquellos que están oprimidos en áreas que no pueden ver, Señor, que no han reconocido. Te lo pedimos en esta mañana con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Tome su asiento. Qué bueno que estás aquí. Decirle a alguien que está ahí cerca tuyo. Qué bueno que estás en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando de guerra espiritual y hoy quiero hablar de un principio fundamental en la guerra espiritual. Un principio que por ahí no lo tocamos mucho, no lo hablamos, pero todos los que tienen deseo de aprender y de ver su interior pueden ver la palabra del Señor y dejar que el Señor ministre y que la palabra de Dios entre derecho a nuestro corazón y que sea ella la que produzca fruto. Su palabra no vuelve vacía, sino que como la lluvia riega la tierra y la nieve, también dice el libro del profeta Isaías, así también la palabra de Dios cuando sale no debe volver vacía, no vuelve vacía, sino que produce fruto. Yo espero que esta mañana la palabra de Dios produzca fruto en el corazón de cada uno y que el Espíritu Santo pueda marcar. Algunos tal vez dicen, no, en eso yo ando muy bien. Pero tal vez el Espíritu Santo dice, bueno, no estás tan bien. Alguno dice, bueno, no lo sabía, me puedo arrepentir. Otros pueden decir, estoy firme, pero el que esté firme, mire que no caiga. Amén. La guerra espiritual es invisible, es espiritual, no es física, no es contra sangre y carne, sino que es espiritual. Y se pelean con armas invisibles también, con armas espirituales, como la oración, los pensamientos de la palabra, y con las virtudes invisibles que se ven visibles en la vida de las personas. Esas virtudes es la pureza, la integridad, la verdad, la santidad. Eso por ahí uno no puede definirlo con mirar físicamente a alguien. Uno puede ver la verdad y la integridad cuando se presentan las circunstancias
en una persona, en una situación dicha, ¿no? La pureza, algunos pueden mostrar una careta de pureza, pero la pureza se ve acá en el corazón y realmente se puede ver en el fruto de la vida, del desarrollo en algunas áreas de la vida misma. Hay cosas que no se pueden ver a simple vista, que son espirituales, pero que cuando hay que tener autoridad espiritual son claramente visibles. Cuando hay que echar fuera al diablo, el diablo se ríe y dice, no, a mí no me vas a echar fuera, porque aunque todos pueden ver tu exterior, yo conozco muy bien tu vida privada, tu vida interior, por así decir, y no tienes autoridad para echarme. Dios quiere que nosotros podamos hacer liberación y echar fuera demonios. Pero en una ocasión los discípulos vinieron con una persona oprimida por el diablo y estuvieron toda una tarde, todo un día, y le trajeron a Jesús, al endemoniado. Y el Señor dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Ellos se encontraron sin autoridad. Y yo quiero hablar hoy sobre la autoridad y la sujeción, sobre la vida de sometimiento a Dios, a su palabra, a lo que la Biblia nos enseña, y sobre la autoridad y estar bajo autoridad. Y pensaba un poco en los años 60, 70, donde empieza toda la revolución de los hippies, y empieza todo esto de paz y amor, de hacer lo que yo quiera. Después van surgiendo otras filosofías como el anarquismo, la rebeldía, y algunos jóvenes, muy jovencitos, adolescentes, se iban de su casa sin querer trabajar, sin querer cuidar su cuerpo, a vivir por ahí en el campo, a donde pudieran, a comer lo que sea, música, cigarrillo, marihuana y bueno, y cuántas otras cosas. Y fue una revolución en todo el planeta, porque fue creciendo. Hoy en día paró un poco, pero la misma moda de rebeldía, de desobediencia, ha crecido, entre otros factores, entre otras situaciones. Esto de la liberación femenina, de no aceptar la autoridad del hombre, del machismo, del patriarcado, que aunque tenía algunos principios correctos como para pensar y para que hayan actitudes de cambio, tanto en la sociedad, en la política, en el ambiente del hogar, algunas se fueron al otro extremo, simplemente desacreditando en totalidad la figura del hombre, ¿no? Y cuántas cosas para hablar de este punto. Pero esta bandera de hago lo que quiero, yo me mando solo, hago lo que siento, hago lo que le viene bien a mi corazón. Y ahí empezó a crecer esto de la individualidad, ¿no? Los golpes de Estado, las guerrillas, el golpe a la autoridad, la desobediencia, el relativismo a la palabra de Dios. Bueno, la Biblia no es absoluta, es relativa, no sé si es autoritativa, pero algunos empiezan a ver la palabra de Dios como algo sumamente relativo. El consejo de un líder, de un pastor, empezó a ser todo totalmente cuestionado y algunos quedaron presos en su propio carácter, ¿no? De la esclavitud de la rebeldía, de la esclavitud de la desconfianza, de no tener paz en su interior, de no recibir una guía, un consejo. Lo más triste es que este tipo de pensamientos llega mucho a la juventud, a familias jóvenes, a chicos adolescentes, a hogares. Y nuestra iglesia es una iglesia muy joven. Y cuando uno es más o menos preadolescente, adolescente, te empieza esa naturaleza rebelde, ¿no? El tema es cuando se perpetúa en la juventud, en la adolescencia y continúa esta rebeldía. Algunos cuando van aterrizando por allá a los 50, 60, los 60, un poco más, dicen, che, cuán rebelde que fui y cómo me hizo mal. Yo pensaba tener la razón. Cuánta gente que uno aconseja y dice, eso no es amor, eso es enamoramiento, es totalmente equivocado. Eso no es lo que tú necesitas, no es que yo necesito de una persona. ¿Y para qué? Y te describen un montón de cosas que realmente no son las que necesita o las que la otra persona pueda proveerle, porque ni siquiera tiene la fortaleza, la paz interior para proveer. Y están buscando en el hombre lo que viene de Dios. Pero bueno, el consejo. No acepto el consejo
económico. Yo creo que me voy a manejar como yo pienso y terminamos endeudados o terminamos haciendo las cosas a nuestra manera en mucha tristeza. Bueno, la Biblia nos enseña sobre la autoridad. La autoridad se describe como el derecho legal o moral de ejercer poder. Alguien dijo, es poder que se ejerce con derecho. Es un derecho que se le da a alguien para ejercer poder. Nosotros tenemos un poder que Dios nos ha dado, pero tenemos que saber entender ese poder y saber ejercer el poder que Dios nos da. Todos tenemos de alguna manera un poder, pero ¿cómo ejercemos ese poder? ¿Cómo tenemos, o si tenemos la legalidad, la moralidad suficiente para aconsejar, para marcar, para enseñar, para hablar? Una gran parte de la sociedad se ha perdido porque no tiene principios de sujeción y no ha entendido el concepto de la autoridad. Quiero leer en el libro de Mateo capítulo 8, que me acompañen, a Mateo 8 desde el versículo 5, y vamos a resaltar algunas enseñanzas que nos da la palabra y que nos ayuda a vivir a la manera que le agrada al Señor. Y aquí tenemos un ejemplo de alguien que hemos estudiado en algún momento. Dice que Jesús, Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad. Puede resaltar ahí en su Biblia. Yo soy un hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y ¿qué? Y lo hace. ¿Tenía autoridad el hombre este? Tenía autoridad. Principios. El primer principio es entender la bendición de estar bajo autoridad. Yo le pregunto, ¿usted está bajo autoridad? ¿Tiene alguien por arriba de usted? ¿Tiene alguien a quien rendirle cuentas? ¿Tiene alguien a quien usted respeta? Puede tener no solamente a alguien, sino a muchas personas, ¿no? Sus padres, su pastor, su líder, su patrón, su esposo, su esposa. La Biblia habla de someterse unos a otros, pero ¿tiene alguien a quien usted le rinde cuentas? Sobre todo a Dios, ¿no? Todos decimos, no, yo le rindo cuentas a Dios. Pero Dios, hermanos, se maneja a través de las personas. Dios obra a través de la iglesia y de los hermanos, de lo colectivo. Dios es un Dios de comunidad. Dios es un Dios que nos enseña a estar juntos, a unirnos. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor establece su iglesia y que ordena a su iglesia. En el Antiguo Testamento entendemos que Dios se presenta al pueblo y se da a conocer, pero les pide que se acerquen a Él de la manera que Él quiere que se acerquen a Él. Y ordena el culto en el Levítico. El libro de Levítico es un libro que enseña sobre el orden del culto, el orden de la adoración, de cómo la gente tenía que acercarse a Dios, no como ellos quisieran, o no como las culturas paganas que estaban alrededor de ellos, sino como Dios quería que Él se fuera adorado y fuera exaltado. Así que les da un montón de requisitos sociales, higiénicos, ceremoniales, y va ordenando el pueblo, porque nuestro Dios es un Dios de orden. En el Nuevo Testamento la iglesia empieza a crecer y los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, dicen, necesitamos levantar diáconos, necesitamos levantar personas que nos ayuden a administrar, a ordenar la cantidad de personas que hay. Necesitamos gente con autoridad. Más tarde el apóstol Pablo escribe a las iglesias diciendo que Dios puso a unos como pastores, a otros como profetas, a otros como evangelistas, como maestros, y empieza a hablar de las características también de aquellos que ejercen un liderazgo dentro de la congregación.
Pero la Biblia es amplia en hablar de este tema de autoridad. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay un montón de principios. El tema es cuán nosotros estamos dispuestos a escuchar esto, no solamente a escucharlo, a verlo, a reconocerlo y a practicar esto que va muy relacionado con la honra, con el respeto, con la humildad, con rendir cuentas, con evaluar, con escuchar, un montón de valores que a algunos, por su crianza, tal vez les es mucho más fácil y a otros por su crianza les es mucho más difícil. Por lo menos encontramos al centurión, que por su trabajo le era mucho más fácil. Él se había disciplinado, había ido al servicio militar, seguro. El centurión era una figura romana, un personaje romano, que tenía bajo sus órdenes 100 soldados de centurión. 100 soldados estaban bajo él. Él era como un capitán, como un mayor que tenía 100 soldados bajo sus órdenes. Pero para que él hubiese tenido 100 soldados, los que conocen un poco de esto del sistema militar que es milenario, tendría que haber sido formado, ¿no? Ahí como soldado raso, acá en la Argentina le llaman la colimba, el servicio militar. Tendría que haber empezado a entender el sistema militar de orden, de estrategia, de unidad. Porque si el ejército sale sin estrategia y sin unidad al campo de batalla, simplemente cada uno hace lo que quiere y entonces el enemigo más ordenado va a terminar destruyendo. Una casa dividida contra sí, dijo Jesús, no permanece. Si el ejército no sale unido en estrategia, con un jefe, con un gobierno, con un liderazgo, simplemente es un caos. Si en la iglesia no hay orden, es un caos. Si en tu familia no hay orden, es un caos. Y para que haya orden tiene que haber gente en autoridad y gente bajo autoridad. Pero personas bajo autoridad con su corazón interna, porque algunos pueden decir, no, yo me someto, pero adentro hay rebeldía. Y aunque no se ve, sí se ve cuando tenemos que echar fuera al diablo. Sí se ve cuando tenemos que batallar espiritualmente en cualquier servicio de la vida cristiana. Aunque pensamos que estamos bajo autoridad, pero adentro de nosotros hay falta de ética y comentamos de más, hablamos. Lo que no sabemos es que estamos dañando la autoridad en medio nuestro, pero sobre todo nosotros mismos somos afectados en la autoridad. No solamente la autoridad en la iglesia, los grandes problemas familiares son porque no hay autoridad en casa, porque no hemos entendido el orden de Dios, o los que lo hemos entendido, peor aún, hemos entrado en rebeldía bajo lo que Dios dice, y entonces la esposa no se sujeta a su esposo y los hijos no se someten a sus padres y los padres no se someten entre ellos, y entonces así continúa todo esto. Acá está este hombre que nos enseña algo tremendo, una fe bárbara. Y una fe que está relacionada con estar en autoridad y estar bajo autoridad. Este hombre dice que él le decía a sus soldados que vayan e iban, que hagan esto y lo hacían. Qué tremendo, ¿no? Ve, haz, mueve esto, hay que ir allá, ponete el uniforme, hay que levantarse. Y esa autoridad marcaba en otros obediencia. Pero él dice que él tenía 100 hombres a su cargo. Pero él dice primero, yo estoy bajo autoridad. Porque arriba de él habían otras jerarquías. Habían quien tenían una legión, por ejemplo, que eran entre 2.500 y 5.000 soldados. Y después estaban los comandantes, y después los emperadores, el César, etcétera, etcétera. Él estaba bajo autoridad. Él solamente tenía 100 hombres, pero algunos tenían miles de hombres, eran comandantes. Pero él entendía que su autoridad que se le había delegado, mucha o poca, era porque él había estado bajo autoridad. Y tal vez iba a ir escalando, ¿no? En tener mucha más, en su fidelidad iba a tener mucha más responsabilidad de tener más autoridad. Pero al mismo tiempo tendría que estar siempre rindiendo cuentas, siempre entendiendo esto. Bueno, este hombre le dice a Jesús que sane a su criado. Y Jesús dijo, bueno, yo voy a ir a tu casa. Pero el hombre dice, no, Señor, yo tengo 100 hombres, pero tú di la palabra y mi siervo sanó. ¿Qué vio el centurión en Jesús?
Él vio que Jesús tenía más autoridad que él. Pero no solamente vio eso, sino que entendió que Jesús tenía más autoridad que todo el ejército. Y más autoridad que todas las personas. Y más autoridad que el diablo, que la enfermedad. Y más autoridad que el tiempo y que el espacio en el que estaba. Que su palabra traspasaba kilómetros. Que su palabra traspasaba fronteras, barreras, el tiempo. Que la palabra de Jesús, porque el centurión usaba palabras para ordenar, palabras para mandar, ¿no? Para someter sus palabras. Él a través de su palabra mandaba a sus 100 soldados y dijo, pero tú Jesús, a través de tu palabra, puedes mandar el infierno mismo, puedes mandar la enfermedad, puedes detener el tiempo y el espacio. Tu palabra acá, que la estoy escuchando yo, lo va a escuchar mi criado que está allá. Y si sigues pensando en esto, Jesús dice que respondió, versículo después, que en ningún lado en Israel, donde estaban la gente más consagrada o los mayores teólogos de la época, en ningún lado había encontrado a alguien con tanta fe, con tanta fe. Y así fue. Di la palabra y mi siervo sanará, porque tu palabra es autoridad. Su palabra es autoridad. ¿Cuándo dan gloria a Dios por esto? Versículo 8. Yo soy un hombre bajo autoridad. Y vuelvo a preguntarle, ¿es usted una mujer bajo autoridad? ¿Un hombre bajo autoridad? Lo que él está diciendo acá es, soy un hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad. Es decir, que la capacidad que tenía el centurión de dar autoridad, de ejercer autoridad, estaba condicionado, estaba directamente relacionada con su capacidad de estar bajo autoridad. ¿Se entiende esto? El poder que él tenía era el poder que él había aprendido a someterse. Lo que él ejercía era lo que él estaba acostumbrado a vivir. Hermanos, necesitamos entender que para dar órdenes, primero hay que aprender a recibir órdenes. Amén. Para marcar un camino, primero tenemos que permitir que nos marquen el camino. Para servir y liderar a otros, primero tenemos que aprender a estar en ese servicio, en esa escucha. Para hablar, primero hay que aprender a escuchar, etcétera, etcétera. Y aquí es donde tenemos que pensar en la vida del Espíritu, porque hay muchos de nosotros que hemos sido criados por una característica. Algunos hemos tenido muy buenos padres que han marcado firmemente el camino. Pero algunos hemos tenido padres muy permisivos, o autoritarios, o severos, muy severos para el otro lado. O algunos, aunque hemos tenido padres, hemos tenido una personalidad resistente, firme, de rebeldía desde chiquitos o desde adolescentes, preadolescentes. Algunos dicen, me fui a vivir solo, muy chiquito, hice mi trabajo. No tenía ni Dios ni ley. Algunos han sido como un caballo salvaje. ¿Ven los caballos salvajes? Trate de subirse a un caballo de eso, a ver dónde va a volar, ¿no? Y algunos han sido, no, yo vivo la vida salvaje. Ahí voy por la vida, que nadie me diga nada porque relincho, soy caprichoso, caprichosa, salgo corriendo, doy patadas y ahí salto y tiro al que sea. Y el Señor dice, bienaventurados los mansos. Y la figura de manso es esa figura de ese caballo salvaje que necesita domarse. Y lo ponen con una cuerda al caballo ahí a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y lo van acercando a poquito al amo hasta que lo puede tocar y ahí tiembla un poco. Y a lo último dice que lleva hasta 1 año o más domar un caballo para que quede totalmente manso. Al mirar que tienes al lado, ¿cuántos años lleva con la cuerda? Dando vueltas. No, a este no le han puesto ni la cuerda, pastor. Esperemos que no, esperemos que no. Pero el Señor, desde acá del interior, nos quiere domar. Amén. Bienaventurados los mansos. Ah, pero yo me las sé todas. Ah, no, pero ese pastor es anticuado. No, pero esos hermanos ya son antiguados. Yo recuerdo estar en el instituto bíblico.
la mayoría teníamos todos 18 años. ¿Y cómo criticábamos a todos los pastores que no conocíamos a ninguno? Pero no se escapaba ninguno. Carníbal, Freyson, Anacondia, todos estaban mal, estaban buenos, pero estaban mal. Y yo no haría esto. Yo no conocíamos a nadie, pero nos encantaba hablar de la gente que estaba en autoridad. Y nos encantaba mirar solamente los errores y chusmear. Y entonces todo era relativo, los profesores, lo que te hablaban. Y eso nos afectó tanto. A muchos afectó más que a otros. Nos afectó muchísimo. Porque cuando tienes esa actitud rebelde en el corazón, que está llena de orgullo, ¿verdad? De solamente ver lo malo en los demás y no reconocer las virtudes. Hermanos, la gente que está en autoridad no lo está porque sea mejor que otro, sino que está porque es así. Está porque es una manera que Dios estableció en el orden, hablando de la autoridad espiritual. No es que alguien sea mejor que otro, sino que alguien tiene de parte de Dios la gracia para ejercer un liderazgo. Amén. Recuerdo la historia de Napoleón, el francés, dice que era bien bajito Napoleón. Y una vez se bajó del caballo y alguien dice, pero usted es un general peticito. Y él dijo, no, yo soy petizo, pero no tiene que ver mi altura con la autoridad que tenía. Era un guerrero terrible, un gran estratega, conquistó un montón. Es que a veces nos manejamos es que a mí no me parece que esa persona tenga liderazgo. No es que no si te parece o no, lo tiene. Y si lo tiene, debe ser respetado. No es que a mí me parece que yo sé más, y sí, tal vez podés saber más, pero por alguna razón, esa persona está ahí puesta por el Señor. Y mientras tengas tu orgullo de decir yo sé más, o conozco más, o puedo más que el otro, hermano, no vas a crecer, te vas a estancar. Cuando entendemos este principio de decir, acá no se trata de quién es mejor o peor, acá se trata de quién tiene autoridad y quién tiene que someterse y quién tiene que ponerse bajo autoridad. Y empezamos a respetar, amén, a respetarnos unos a otros. Y esto en los principios de la vida sería un golazo de media cancha que nuestros adolescentes lo entiendan como una virtud de su corazón. Ese respeto de callar cuando hay que callar, de escuchar. En algunas clases cuando enseño en los institutos bíblicos o en la iglesia, encuentro gente que simplemente quiere hablar, que no quiere escuchar, que quiere enseñar. Pero no es el tiempo de enseñar, el tiempo de enseñar es del profesor. Es el tiempo de aprender, a menos que te pregunten. Pero algunos no logramos aprender porque no nos queremos someter ni siquiera en ese sentido de poder escuchar. Hemos sido formados algunos en la rebeldía, ¿no? Hago lo que quiero, me peleo con mi papá, con mi mamá, me voy de mi casa. Y lo peor que puedes tener es padres separados, ¿no? Decir, bueno, si no me aguanto mi mamá, me voy con mi papá. Y lo peor es que tu papá te reciba o que tu mamá te reciba. Claro, nunca aprendió. Cuando ese papá, aunque esté separado, esa mamá, aunque esté separada, dice, che, vos te vas a tu casa y vos te sometés. Lo peor que le puede pasar a un chico cuando tiene problemas matrimoniales, recién casado, es que tenga padres, en Colombia decimos alcahuetes, acá se dice permisivos. ¿No? Llega con la ropa, no, porque me separé, no, vos vas y te bancás, vos te casaste, vos te volvés a tu casa. Y andá a la iglesia, pedí oración, pedí consejo. Cuando traigas que esto sea así, no, me voy, al otro día me vuelvo como pajarito, al otro día estoy en tribunales, luego vuelvo acá. Hermano, no, vos te bancás tu casa y tu esposa y te aprendés a someter unos a otros y dejás el orgullo. No, hay casos, no es general, ¿verdad? Hay casos que realmente sí, no, me pegó, bueno, es otra cosa. Pero necesitamos entender estos principios de la vida misma de autoridad. Antiguamente, bueno, se iba la educación pública al otro extremo, ¿no? Donde te ponía la mano y te agarraban y ¡puc! Te daban con la varita en la mano. Esto es lo mejorcito, porque en algún otro momento de la historia el profesor era el padre y te fajaba con el cinto. Sí, a ver, 5 por 5. Sí, yo no sé, no vine. ¿No? Bueno, eso estaba mal.
Pero el tema es que a veces tenemos ese pensamiento pendular. No, esto está mal. Sí, está mal, pero nos vamos al otro extremo, ¿no? Al otro extremo. Hoy en día, mis hijos tienen la razón. La razón no la tiene el profesor. La razón no la tiene el maestro. Nadie tiene la razón, no la tiene el pastor. La razón no la tiene la gente. Entonces, mis hijos, a veces entendemos que la naturaleza humana es rebelde, que en la naturaleza humana hay mentira, que en la naturaleza humana hay comodidad, hay enojo. Y entonces encontrar un pibito de 5 o 7 años que manda a los padres, y que miente, y que se enoja, y que no quiere ser corregido. Y el padre dice, no, el que está equivocado es la iglesia, es el profesor, es la maestra. Todos están equivocados, él perdió el examen porque todos los demás son culpables. Y eso es lo que va perjudicando a nuestra sociedad. Si tú eres papá, mamá, hermano, escucha a tus hijos, pero escucha la otra campana y discierne de parte de Dios, que no siempre tu hijo tiene la razón, es muy chico a veces para tener la razón. Escucha las razones, algunos se enojan cuando le damos la razón, cuando no les damos la razón. Y cuando le decimos, no, mira, es que tu hijo es insoportable, hacete cargo. No, pero no, mi hijo es buenísimo, él nunca pegó, nunca sacó la lengua, no, son chicos. Y los chicos son necios y necesitan corrección, si no, Dios no nos diera padres. Pero ¿para qué nos dio Dios padres? Para que los padres corrijan, para que digan, mira, vos sos hermoso, yo te tuve en mi panza, yo trabajo por vos, te abracé, sos cachetes como los de papá, sos feo como yo, bueno, lindo como yo. Todo lo que quiera, te amo, mi vida se derrite, sos el sol y todos los estados que ponemos, ¿no? Sin vos me muero, sos mi todo, etcétera, etcétera. Está bien, pero hermanos, seamos cuerdos, tengamos sentido común. ¿Bien? Ese chico con todo y lo lindo también tiene errores y debilidades y se equivoca y a veces es rebelde. Y entre más nosotros permitimos que se manejen a su manera, más rebeldes son. El libro de Hebreos 12 dice que todo aquel que no es disciplinado es un bastardo y no hijo. Es terrible eso. Es decir, un bastardo sin ley, sin gloria. Un bastardo era una persona huérfana, sin padre, rebelde, que se metía en todos los líos. Pero dice, todos los que son hijos son disciplinados. Y dice, y Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Diga conmigo, azota. ¿Le suena esa palabra? ¿No? Un palazo lindo, un garrotazo. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Y no estoy hablando de la violencia en la casa, ni mucho menos. Estoy hablando de la disciplina del Señor. La Biblia dice, padres, criad a vuestros hijos en amonestación y disciplina, que es donde viene la palabra discipulado. Disciplina, enséñenles a estar bajo autoridad. Enséñenle a ser puntuales. Hay una hora de comer, hay una hora de dormir, hay una hora para bañarse, hay un momento para hacer la tarea, hay una hora para orar. Entre más esa persona tenga disciplina, porque sus padres son disciplinados, más fácil es la vida. Más fácil es la vida. Vos venís a tal hora con tus amigos, no, es que yo tengo 20 años, bueno, pero vivís en la casa. Y la casa no es un hotel, la casa es una casa. Si no, bueno, vos querés manejarte como querás, bueno, vos te vas. Hay lugares donde se alquila y tenés que comprarte una heladera, porque si no se te echa a perder la leche y entonces ahí, ay, yo quiero volver a mi casa. ¿No? ¿No le pasó a usted alguna vez? Algunos adultos dicen, qué rebelde que era. No, yo conocí a un chico que era tan rebelde que se fue a vivir solo y se escapó. Bueno, algo así. Jesús en Juan 5:30 nos da el ejemplo. Dice que él fue obediente a su Padre. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Juan 5:30. No puedo yo hacer tu voluntad. Bueno, ese era de Hebreos, perdón, ese pasaje que leí. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo.
Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué nos enseña Jesús? Que Él estaba bajo autoridad. Yo no digo lo que quiero decir, yo digo lo que Dios me dice que diga. Y yo no juzgo, porque sí juzgo lo que oigo de Dios. Y no busco hacer mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre. En Mateo 28, 18 dice, toda potestad, eso es autoridad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de ascender dijo esto, antes de ir al cielo. Ahora dijo, como toda potestad me fue dada. Ahora yo doy autoridad. La Biblia dice que Él aprendió sujeción en el libro de Hebreos 5. Eso es tremendo. Aprendió a través del sufrimiento, de las lágrimas, del dolor, hablando de Cristo. ¿No? Aprendió a rendir cuentas, a hacer la voluntad de su Padre, a escuchar, no a manejarse por sí solo. Hermanos, todos nosotros tenemos un montón de ideas creativas, pero no hace bien ejecutarlas solo, sin estar bajo autoridad. Usted se le puede ocurrir un montón de cosas, pero usted tiene una mamá y un papá. No quiero pintar la pared, acá en mi casa, de frente. No, si a tu mamá no le gusta, vos tenés que estar bajo autoridad. No podés pintar la pared porque vos querés. Pero algunos, la mamá dice, bueno, mi hijo, a mí no me gusta, pero si vos te gusta la pared, y mañana quiero romper la pared, bueno, rompe la pared. Y entonces así llegan a la iglesia. Y todo bien cuando el pastor le dice, sí, mira, pastor, voy a hacer esto, sí. Y cuando decimos no, ahí agárrate Catalina. El problema es cuando dices no. Claro, porque algunos no estuvieron acostumbrados nunca a escuchar un no, porque siempre quiero el sí. Pero cuando dicen no, vos espera un tiempo. Vos vas a servir a Dios en el tiempo que es. Pero si yo toco bien y sirvo y hago todo y cumplo todo, sujetate. Tanto te va a doler. Y si te duele, llévalo al Señor. Y si te duele mucho más, y si es injusto, es verdad, seguro que se equivocan en la iglesia, los pastores, seguro que se equivocan. Pero también te vas a equivocar vos. Porque cuando hay rebeldía, nos equivocamos también con los demás, como los demás. Porque ahora empiezo a criticar, a resaltar los errores. Pero si aprendo, hermano, no creo que Dios es justo. David estaba allá, sus hermanos eran orgullosos y valientes, hombres de guerra. Y él estaba por allá y cuando fueron a ungir su familia, dijeron, no tenemos a otro hijo. Pero había uno, estaba allá, olvidado. Y el Señor lo puso de rey. Porque Dios es ¿qué? Justo. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. No, pero el pastor, el líder allá se deja guiar por los talentos. Puede ser, sin duda, a veces. Pero aún así, esa persona es autoridad. Y es un principio que tenemos que aprender. Y decir, Señor, ¿qué voy a hacer con mi autoridad? Orá por ella, habla por ella, pero seguí sometiéndote, porque ahí envía Dios bendición. Ahí envía Dios bendición. Tus padres son perfectos. No, pastor, se pelean a veces, se enojan. Pero son tus padres. Son tus padres. Y tienen errores un montón. Y se equivocan. Sí, muchísimo. ¿Y entonces qué vas a hacer? Me voy a vivir solo. No les hablo más. Hago lo que yo quiera porque es injusto. No, siguen siendo tus padres. ¿Se entiende esto? Hermanos, la vida está llena de líderes humanos. Y los líderes humanos, todos somos imperfectos. Todos erramos en algún punto. Si usted me idealiza a mí, es porque no me conoce. Porque cuando me conozca va a llorar un montón y no me va a querer más. Cuando usted me conoce, usted puede ser sabio y decir, no, el pastor tiene sus buenas cosas, pero hay otras cosas donde el pastor no es tan bueno. Bueno, ámeme igual, pero yo lo amo igual. Lo invito a comer asado los domingos después del culto. ¿Sí o no? Es que tenemos que aprender a convivir con las personas, con sus errores y defectos, pero reconociendo la autoridad que tienen las personas. No sé a cuánto Dios le está hablando, pero Dios quiere hablarte esta mañana en tu corazón como lo ha hablado a mi vida en tiempo. Yo puedo ver en mi vida cómo Dios me ha ido formando de ese carácter orgulloso, protestón, individual.
Con mi papá no se podía protestar mucho, pero sí con mi mamá. Entonces mi mamá era más débil, entonces yo le decía todo. Mi papá no, mi papá era mucho más firme. Pero mi mamá me escuchaba y me decía, es tu papá. Encima era mi papá y mi pastor. Y como papá recién estaba cambiando. Ahora de viejo está mejor, mucho mejor. Ha bajado los cambios. Pero como papá estaba complicada la cosa. Y como pastor también. Como pastor estaba más complicado todavía. Ahora está mucho mejor. Pero mi papá y mi pastor. Y yo veía que estaba complicado en las dos áreas. Pero era mi papá y mi pastor. Y cómo sufrí, hermanos. Pero yo creo que ahí fue donde el Señor me llevó. Y a mi hijo Efraín le encanta la vida de David. Sabe más de David que yo y que todo lo demás. Lee todo, sabe todo David, sabe todo, todas las películas. Impresionante. Ahora está leyendo solo la Biblia. Casi está terminando 1 Samuel. 8 años Efraín. Sabe todo 1 Samuel. Con David, con Saúl, con la espada, con Jonatán, con el arco, con no sé quién. Eliad, Abinadab, de Samai, qué sé yo. Todo, es impresionante. Yo el otro día hablaba y yo decía, bueno, pero acá al principio está, en el corazón de David. Porque él tenía un líder malo, malvado, que se llamaba Saúl. Y le tiraba lanzas. Empezó con un papá malvado que se olvidó de él, con hermanos que no lo querían. Toda la vida de David un desastre. Pero el corazón de él siempre fue someterse a sus autoridades y mirar al Señor. Y siempre Dios le dio la victoria, siempre le dio la estrategia, mató al gigante, a donde iba las puertas se le abrían, había gracia, la bendición de él. Pero el principio de David era estar bajo autoridad. ¿Qué hacía en la casa de un hombre que lo quería matar? Era la asignación que Dios le había dado. Y esquivaba las lanzas, esquivaba. Y a veces estás en un lugar donde la gente habla mal de vos y te grita, pero es tu patrón. O tal vez es tu mamá que necesita encontrarse con Dios, o tal vez, qué sé yo, es un líder complicado. Pero ¿sabe qué decía él? Líbreme el Señor de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Esa palabra ungido no es que él era el mejor, David. No, él tiene la autoridad. Dios lo eligió a él como autoridad. Y como tiene la autoridad, es una autoridad de parte de Dios. Y yo no voy a levantar mi mano. Si Dios lo va a sacar, lo sacará el Señor. Y hará lo que tenga que hacer. Cuando años atrás empezamos a trabajar con adictos, con personas que estaban adictos a la droga, al alcohol, lo que empezamos a ver y a entender es que todos ellos tienen un gran problema, que es el orgullo, ¿no? Como base, pero sobre todo es no tener sujeción, no estar bajo autoridad, no quieren reglas. Claro, si se van toda la noche a buscar droga, se acuestan cuando quieren, comen lo que quieren, llegan a un lugar donde es interno y ahí les dicen, vos te levantás a las 6 de la mañana y a las 8 es el desayuno y a las 9 hay que barrer la casa y vos te bañás a las 7:30. Entonces hay todo un sistema, ¿no? De orden. Y después vamos a hacer talleres. Y vamos a jugar al fútbol. No, yo no quiero jugar al fútbol. No, si todos juegan al fútbol, vos jugás al fútbol. No, yo no quiero jugar al fútbol. Y a las 12 comemos. No, yo no como a las 12, yo como a las 2. No, vos comés a las 12. Y vos dormís acá, no, pero yo quiero la cucheta arriba. No, vos dormís abajo, o sea, vos te tocó. Y alguno es todo. Parecen los hijos de algunos, ¿no? Che, todo, me va a retrucar. A ver, mirá el que tenés al lado. Decirle, por dentro está este pastor que me está diciendo. ¿Quién le contó al pastor? Todo. Si encontramos la gente dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, igual. Vamos a construir, el pastor quiere construir. No construye, el pastor no quiere construir. Vamos allá, ahora el pastor quiere que vamos allá. Ahora no quiere, ahora tiene otro culto. Ahora y algunos retrucan todo. Sujetate, anda al discipulado. Esta es tu líder, esa líder no me gusta, yo quiero la de allá. Esta es tu líder y punto. No, pero yo no quiero esa líder. ¡Ah! No, y solo ahí. Algunos si pudieran saldrían ahí en la vereda y gritarían, ¡ah! Hola pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está? No, ¿por qué? No, para algunos no, algunos son mansos como una paloma. ¿Cuántos se casaron con manso como una paloma? Qué lindo cuando estás con manso como una paloma. Sí, señor, sí, señora, sí. ¿No? Al Señor, ¿no? Es tremendo. Pero cuando
Cuando te casás con una polenta y vos también sos polenta, ay, te quedás sin pelos, las cosas se complican. Y el tema es que el diablo se nos ríe. ¿Por qué, pastor, si yo voy a la iglesia hago todo? ¿Por qué me va tan mal? No, es que me voy a la iglesia de allá, después me voy a la iglesia de allá, después... Esa prédica me gustó. El pastor es el mejor, pero el miércoles te traigo otra prédica que no, me voy a la otra iglesia mejor. No, ahí no me voy a quedar. Me voy a quedar, no, ahí para servir a Dios, ahí es imposible, ahí sirven el Papa nomás, ¿no? Hermanos, sometete, porque Dios es justo. Amén. Los adictos tienen que ser enseñados en orden, en sujeción. Y ahí empiezan a sufrir y a orar y a decir, si quieren cambiar, necesitan disciplinar su vida y tener buenos hábitos. Y Dios te ha traído a una iglesia donde Él quiere disciplinarte y tener buenos hábitos. Y tener buenos hábitos. ¿Y cuánto cuesta? Mi papá fue a un lugar de adicto y ahí se fue y volvió a otro, al tercero creo que recién aprendió. Se equivocó un montón de veces. Y a veces algunos, y después mi mamá y mi papá, les he contado que fuimos, yo me acuerdo, a una iglesia llamada Alianza Cristiana, a otra Oasis de Amor, Centro Misionero Bethesda. En las 4 iglesias que creo que fuimos, a la cuadrangular, dimos vuelta a toda la ciudad. Bueno, nosotros íbamos, somos 4 hijos, mi papá y mamá, hasta que mi mamá se paró firme y dijo, mi papá era más rebelde, mi mamá era rebelde, pero él era más rebelde. Entonces, no le gustaba el pastor en algún lado y se iba. El pastor no lo saludaba, se iba. ¿Qué sé yo qué le decía el pastor? Una vez le dijo, hola pajarito andariego. Se enojó. Dice, pajarito, ¿cómo me va a decir pajarito el pastor? Claro, porque en realidad un pajarito, volaba. Ay. Le dijo mi mamá, ¿cómo anda el pajarito? ¿Ah? Y entonces, ¿qué ese pastor? ¿Qué se cree? Y nos fuimos a otro y ahí caíamos. Conocí todas las escuelitas dominicales, los grupos de alabanza. Hasta que mi mamá dijo, vos te vas y hacés lo que yo me quedo en la iglesia. Y se quedó y bueno, gracias a Dios. Si no, hermano, estaría yo, andás a ver dónde estaría, en China, para allá, para acá, en Japón, buscando a ver, porque a veces a nadie, hay gente que a nada le viene bien. Todo el mundo está mal. Todo, la doctrina, la iglesia, y van a otra iglesia, o así, bueno, si era la iglesia, va a crecer en la otra iglesia. Peor, mentira. Peor, en la otra iglesia para abajo y para atrás. Y no se trata de la gente, se trata de mi corazón. Si mi corazón es rebelde, hermano, puedes tener de pastor a Dios mismo, a Jesús, pero si vas a ser un Judas. Pero es acá mi corazón. Necesitamos someternos unos a otros y decir, Señor, ¿por qué cuando me dicen que no o cuando me incomodan toda mi vida empieza a reaccionar mal? Bueno, esa es la estrategia del diablo. Y necesitamos reconocer en el corazón, Señor, saca la rebeldía porque voy a arruinar mi vida y voy a arruinar la vida de mis hijos. ¿Cuántos me siguen? Dígame amén, por favor. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. ¿Cuántos quieren que el diablo huya? ¿En dónde empieza? Someterse a Dios, es someterse a su palabra. Le dices, vete, Satanás. ¿No? Y el diablo se va. Como el centurión que dice, ve y haz esto. Y la gente iba y hacía. ¿Por qué? Porque estás bajo autoridad. Decía, no, él puede mandar, porque él me inspira. Ella también rinde cuentas. Él también ha aprendido a callarse la boca, a no ganarlas todas, a perder, a ser humilde, a reconocer. Necesitamos entender esta figura de autoridad. A pesar de que no hayas tenido un papá o una mamá de autoridad, necesitamos entenderlo porque Dios es un Dios de autoridad y que pone autoridad. Amén. Él es el dueño, Él es el líder, Él es aquel que nos enseña a seguir. Y esa autoridad espiritual viene a medida que te vas relacionando bajo autoridad. Jóvenes queridos, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para liderar, pero hay tiempo para ser liderados. Y si no aprendes a ser liderado, si no aprendes a estar bajo sujeción, no vas a ejercer una buena autoridad. Hay un tiempo en la iglesia, hay un tiempo donde sí o sí tenemos que estar con muchísima más sujeción que antes. Después siempre vas a tener que estar sujeto, pero vas a empezar a ejercer autoridad.
pero muchos, no es el tiempo de que ejerzan autoridad. No es el tiempo para algunos de que ejerzan liderazgo, porque Dios te tiene que formar en la sujeción. Y algunos más que otros nos tiene que formar el Señor. Si Él tiene para ti un gran ministerio, de una gran responsabilidad, de más de 100 soldados, de más de personas que se expanda, tendrá que formarte en el polvo, en la injusticia, en el dolor, en lo más triste. Porque es así como aprendemos. Esos son los métodos del Señor. Llevarnos al desierto, hacernos tener hambre, para ver si confiamos en Él o no. Los métodos del Señor son difíciles, son lágrimas. Porque si tú llegas a la autoridad sin estar bajo autoridad, será como un Ricardo Ford o como esos millonarios que nacieron en cuna de oro, que hacen lo que quieren, pero arruinan su vida y todo lo que está alrededor. Entonces algunos llegan porque simplemente soy el hijo del pastor, soy el hijo de la líder, soy esto, mi mamá me puso acá de jefe del negocio, pero no aprendió a cuidar el negocio, no aprendió a ver el valor de comprar las cosas, de administrar, y destruyen el negocio. Y algunos destruyen la familia misma porque no han aprendido el tiempo de estar bajo sujeción. Y eso es una de las virtudes que tienen los príncipes allá de Inglaterra y demás. Mandan a sus hijos a estudiar a otro país y le dan el salario que le dan a todos común y corriente. Bueno, ahí terminó uno enamorado de una argentina, ¿no? Pero después tienen todo. Para que lleguen a tener la autoridad de llegar a ser príncipes y reyes, tienen que aprender a hacer su cama, a trabajar, a esforzarse, a ver que el reinado, que lo tienen por sangre, hay que tener corazón de caballero, corazón de príncipe. Y acá, hermanos, es lo mismo. El Señor dice, a ver, tú tienes muchas virtudes, pero necesitas el corazón humilde. Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia ¿a quién? A los humildes. No hay peor cosa para Dios que el orgulloso. Y muchos de los problemas matrimoniales están ahí porque a veces hay una esposa muy caprichosa, muy orgullosa. Y hablo de la esposa porque el Señor dice, mujeres, acepten el liderazgo de sus esposos. Lo dice de esta manera, sométanse a su esposo. Casadas, sométanse a su esposo. ¿Qué significa eso? Aceptar liderazgo. ¿Amén? ¿Es imperfecto? Sí. Al igual que vos, que tu pastor, que tus padres y que todas las autoridades en esta tierra. Pero si teme a Dios, ese hombre va a aprender. Y en ese diálogo va a aprender. Amén. Obviamente la sujeción a un líder, a un esposo, a un patrón, está condicionada por la moralidad de la palabra de Dios. No vas a someterte a algo que va en contra de la primera autoridad, que es el Señor mismo. Amén. No, porque Él es mi autoridad, me dice que yo vaya y le pegue al otro, que yo me someta a esta esclavitud sexual o que maneje mi dinero de esta manera. No, eso es otra cosa. Sométete mientras sean las condiciones correctas de la palabra del Señor. Ahora, en esta situación, esta lucha de poderes, esa esposa está buscando de qué maneras me puedo someter a mi esposo. Contándole, hablándole de las situaciones. ¿Pensá en tu esposo? Algunas mujeres viven como si no tuvieran esposo y se casaron. Están casadas, ¿sí o no? Gloria a Dios. No, sí, tenía un esposo. ¿Y para qué es el esposo? ¿Para pegarle? No. ¿Para maltratarlo? No. ¿Para reírse? No. Tu esposo está para honrarlo. Amén. Para decirle, vamos a administrar juntos la economía. Para escucharle, para preguntarle cómo podemos ayudar a los chicos, cómo podemos ir. Y lo tienes en cuenta. Amén. Hijos, sométanse a sus padres. Bueno, esta predicación voy en mi primer punto. Señor, gloria a Dios. Ya voy a seguir. ¿Sabes por qué no está mi esposa ordenándome? Primera de Samuel 15, versículo 11. Primera de Samuel 15, 11. Jóvenes, todo tiene su tiempo. Amén. Si aprenden a estar bajo autoridad, un día tendrán una gran autoridad. Yo creo que Dios me formó con el mejor papá y con el mejor pastor para
delegarme. Un día en oración, hace muchos años, le dije, Señor, ¿por qué todo tan difícil conmigo? ¿Por qué todo, donde voy, me ponen el pie en la cabeza y todos los líderes son complicados y siempre me pasaba algo? Y el Señor me decía, es que yo estoy formando un corazón de pastor porque te voy a dar multitudes, porque vas a ser pastor de pastores, me dijo hace un montón de años. Una cosa que parece lindo, hermano, pero no es nada lindo. Para pastorear pastores tenés que tener un corazón moldeado por Dios, una pasa de uva, una aceituna ahí destruida. Y a veces tienes sueños con respecto a la gente, pero si vas a trabajar con gente, necesitas aprender a estar bajo sujeción. Tienes que aprender tanta humildad en la escucha. Esto no es una lucha de poderes, hermano, esto se trata de Dios. Y si tienes trabajo a la par en el equipo, donde los líderes son iguales, gloria a Dios, uno de esos líderes va a tener que ejercer autoridad. Pero no porque sea mejor que el otro, porque es una cuestión de orden simplemente. Pero ese líder que lleva la autoridad tendrá que ponerse bajo el otro también, en sujeción. Someteos los unos a los otros. Cuando hay una guerra de poderes, ¿quién manda acá? ¿Quién es el que tiene la última palabra? ¿Quién hace o quién decide lo que se hace? Hermano, gana el diablo, no gana nadie, gana el diablo. Pero cuando alguien es como David, dice, vos querés hacerlo, hacelo. Pero no por orgullo, hacelo, si querés, hacelo. Wow. No. Yo te quiero, te entiendo, te amo. Voy a hacerlo con humildad. ¿Sabes cómo Dios exalta a los humildes? Amén. Dios bendice al que se humilla. Y en esto de guerra espiritual, pensaba ayer, decía, les voy a compartir de la autoridad. Le decía, Señor, no vamos a tener autoridad contra el diablo si no nos sometemos al pastor, al líder, al esposo, a la esposa, a los padres. Amén. Vas a tener a tu patrón. Si estás en un trabajo donde criticas a tu patrón, está todo mal. Dios te escucha. Anda a buscar otro trabajo. Pero no sembres maldad ni cizaña, porque algunos son tóxicos y ni siquiera se van. Si está todo tan mal, esto de ser maestra, en los niños, no, si está todo tan mal, estudia otra cosa. De ser enfermera, no, porque te toca, bueno, estudia otra cosa, entonces no sea enfermera. Pero si vas a hacer las cosas, hacedlo para el Señor y con amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Con amor y con pasión. 1 Samuel 15:11 dice Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en contra mío, en pos mío, y no ha cumplido mis palabras. Él no obedeció, y su desobediencia para Dios fue una traición, una rebelión, una rebeldía. Se ha vuelto en pos de mí porque no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, que era el líder, el profeta, se angustió y clamó a Jehová. Lloró toda la noche por Saúl. Pero Dios dice, ¿cómo me pesa haber puesto ese líder ahí? Ese es un líder, es el rey. Pero me pesa haberlo puesto a ese rey porque está desafiándome al no obedecer mis palabras. Y yo pensaba esta mañana, mientras oraba por la palabra, Señor, ¿cuántas veces yo te estoy desafiando? Esa persona rebelde, ¿no? Hay chicos que son rebeldes y te desafían, porque si no hagas eso, no rayes la mesa, te raya la mesa. A propósito, una cosa es ser ignorante, hermano, y desobedecer porque, bueno, por tonto, ¿no? Por ignorancia. Pero otra cosa es viniendo a la iglesia, siendo un líder, conociendo la palabra y ser desafiante. Eso se llama rebeldía. Y eso es algo grave, porque eso es todo lo contrario a la sujeción y a lo que Dios espera. Acá estaba el Señor diciéndole al rey, mirá, vos sos el rey, pero yo soy el rey sobre vos. Y vos vas a ir a Amalek y vas a destruir todo. Pero cuando él fue, no mató a las vacas, ni al rey, ni hizo lo que Dios dijo. Y cuando el Señor le dijo a través de Samuel, ¿por qué no lo hiciste? Él dijo, el pueblo no lo quiso hacer. Y bueno, se excusó, no reconoció, se llenó de orgullo. Es que algunos hermanos, el dinero les da una posición de, a mí nadie me toca.
Yo soy el más líder, soy el mejor. Y aunque tú puedas tener todo el dinero del mundo, cuando vienes al Señor, Dios te pone un pastor para sujetarte. Algunos la belleza le da, ¿no? Soy la más linda, soy el que mejor juega la pelota. Y algunos en su ámbito son los mejores. Yo soy el mejor sirviendo, soy el mejor haciendo esto. Todo lo que quieras, pero sé humilde, porque si no vas a caer del caballo y te vas a doler muchísimo. Amén. Acá está Saúl, que no era nadie, Dios lo puso arriba. Y cuando estaba allá arriba, se olvidó de estar bajo autoridad. Por eso yo empecé preguntándoles, ¿estás bajo autoridad? Tengas la posición que tengas, ¿estás bajo autoridad? ¿Tienes a alguien que pedirle cuenta? Necesitamos, hermano, reconocer, pedir perdón. Acá está Saúl, primera de Samuel 15, versículo 13. Esto lo llevó a mentir. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas, has cumplido Jehová la palabra. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo a Samuel, bendito seas tú, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren lo que es la rebeldía. A veces hay gente que está en rebeldía y se vuelve cara dura, sería, ¿no? Porque cuando vino el pastor, su líder, Saúl, le dijo, yo he cumplido la palabra de Dios. Y Samuel le dijo, no, vos no cumpliste la palabra, vos cumpliste la mitad. Y lo que es la mitad es una media verdad. Y una media verdad es una mentira, es una desobediencia. O obedeces del todo o no obedeces. Y acá encima le dice, no, yo hice lo que Dios quería. Y él dijo, no, tú no hiciste lo que querías. Se volvió terco, se volvió obstinado. El profeta le pregunta en versículo 14, bueno, y si tú mataste todo, pues ¿qué es el balido de ovejas y el bramido de vacas que yo oigo? Ahí él dijo, el Señor lo mandó a matar todos los animales y él dejó los más gorditos para hacerse un asado, él y su familia. No, yo maté todo, hice lo que Dios dijo. Y sí, pero yo escucho allá que hacen mu, me. Y eso que, bueno, esos son unos que perdonó el pueblo. Sos terco y sos mentiroso. ¿Saben que a veces, hermanos, hay orgullo en nuestro corazón? Y decimos, no, yo me someto al Señor, a la iglesia, voy a la iglesia. ¿Y qué son esas palabras que decís? Mira esa manera de mirar, mira esa manera de comportarte. Algunos desafían, che, eso no te hace bien en las redes sociales. Lo pongo igual, lo hago. Esa rebeldía no te va a llevar a ningún lado. Si tuviste problemas por no tener un buen papá y una buena mamá, hermano, hacete cargo. Ahora tenés un buen papá que se llama Dios. No te podés escudar en que yo soy rebelde, un rebelde de nacimiento, ¿cómo se dice? Un rebelde nato. No. Eso era antes. Ahora Dios está en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios te ha traído. ¿Querés ver cómo Dios te usa? Baja la cabeza ante Saúl. Baja la cabeza ante Isaí, el padre. Baja la cabeza, espera el tiempo de Dios. Tienes hijos en la iglesia, mamá, papá. Tienes hijos en la iglesia y tus hijos empiezan a servir a Dios. No te metas con los líderes de ellos. No, yo voy a decirle a ese pastor y voy a decirle al líder que qué le pasó a mi hijo, que no lo pusieron y que en la actuación tenía que ser Jesús y lo pusieron de árbol. ¿Y qué le pasa? Que él tiene todo la actuación en su vida y sí, te da ganas de eso, ¿sí o no? Sí. Yo actué con mis hermanos en una obra de teatro que no actuamos en realidad, porque cuando mi mamá se dio cuenta de los personajes, claro, algunos chicos de la iglesia eran Moisés, Jesús, Pablo, y mi hermano era el drogadicto, yo era el borracho y el otro... Y se reenojó mi mamá, dijo, pone de borracho a otro, dijo. Mis hijos son de Dios. Bueno, eso, pavada de mi mamá, pero de alguna manera tenía razón en alguna cosa. Bueno, sométete, lo ponen de árbol, es árbol. Soy el mejor árbol, el más lindo, más que Jesús. No importa, vos te sometés. Amén. Enseña desde chiquito a respetar a sus autoridades, a no criticarlas, a ir al frente, a hablar cara a cara. Si tenés un problema, y como papá estás viendo que es injusto ese líder, no digas nada, hermano.
No digas nada. Decirle, bueno, anda, ora por tu líder primero. 2, anda y habla con él, para que te explique. Si el Señor quiere que vos hables con él. Si el Señor quiere que dejes pasar esta y hables en la tercera, esperá la tercera. Pero te la bancás, porque los que perdonamos, los que nos la bancamos, Dios nos exalta y nos bendice. Los que esperamos el tiempo de Dios. Ahora, anda a hablar con él, pero si se vuelve más terco y se enoja más, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a no rebeldizar más? Porque es que algunas veces uno va pensando que la gente te va a escuchar y te va a entender, y a veces todo lo contrario. Te dice, encima sos rebelde. ¡Oh! Bueno, póngase de pie, por favor. Termino con el versículo 22. Dice, se complace Jehová tanto en las ofrendas, en los holocaustos, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención más que cualquier otra cosa, que las ofrendas. Amén. El Señor dice, si vos das tu diezmo y tu ofrenda, pero sos desobediente, ¿para qué yo quiero esas ofrendas, esos diezmos? Primero es obediente. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor le dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mire, está todo junto. La adivinación con la idolatría, con la brujería, con la rebelión, con la terquedad, con la obstinación. Está todo relacionado. Cuando una persona es rebelde, está impulsada por los demonios. Eso es lo que dice acá. Es una persona que consulta la brujería, la hechicería, está en contra de Dios. Porque Dios quiere que vayamos a Él, y la brujería es consultar al diablo o a santos o a gente que no sea Dios. Y el que quiere que no pongamos la mirada en Dios es el diablo. Entonces la brujería y el curanderismo son demonios. Los ídolos son demonios. La idolatría son demonios. Porque nos cambian la mirada, la confianza y la devoción a Dios, para que tengamos devoción en el hombre, en los ídolos. Entonces, la rebeldía, hermanos, el no someternos, es algo diabólico. Destruye las propias vidas. Amén. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como que quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea que los pastores tenemos que dar cuentas al Señor. Pero dice, sujétense a ellos para que lo hagan con alegría y no quejándose. El libro de Efesios 5:21, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, sujetaos a vuestros ancianos. Y los ancianos son los líderes de la iglesia. Amén. Y todos sumisos unos a otros, revistiéndose de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uno más, Mateo 10:1 dice, entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera los demonios. ¿Cuántos quieren esta autoridad? La tenemos, está Jesús acá. Pero esta autoridad se ejerce estando bajo autoridad. Amén. Si el Señor dice, congrégate, eso es estar bajo autoridad. Si el Señor dice, dale al Señor tus diezmos y tus ofrendas, lo dice la palabra, lo dice, sujétate, dale al Señor lo que es del Señor. Si el Señor dice, tenés un pastor y una iglesia, no, pues yo voy cuando quiera, no seas rebelde, ve a la iglesia, sometete. Si el pastor donde Dios te puso te dice, vení, estudia la palabra, rendí cuentas, mientras tú no obedezcas eso, siempre vas a estar limitado en tu vida cristiana. Te puede ir bien en otras cosas, pero no te va a ir bien en la voluntad de Dios. Cuando empezamos a valorar y a decir, yo me tengo que someter, tengo que obedecer, tengo que dejar esta rebeldía de mi vida, de mi crianza. Cuando empezamos a humillarnos, hermano, a doblar nuestras rodillas. Saben que algunos de los presentes son tremendos ministros y ministras del Señor, pero Dios los tiene en años de trato. En años de trato, las cosas no se le dan, las cosas, ahí hay una limitación, sus vidas están estancadas. Y algunos tal vez piensan que es porque no los ponen a servir, pero cuando sirven, cuando han servido, cuando los pongamos a servir, no les va a ir bien.
No les va a ir bien. Van a estar más frustrados que antes. Porque no se aprendió un principio que es el de sujeción acá, en el corazón. De dejar de criticar, de dejar las faltas de ética, de humillarse delante del Señor, de amar. Yo no sé para cuántos es esta palabra, tal vez sea para uno o dos. Alguien lo va a aprender. A mí me llevó años aprenderlo a esto. Pero hoy, hermanos, con la gracia de Dios, yo te digo, ponete bajo autoridad. Honra a tus líderes. ¿Cuántos tienen líderes de los que están acá? Padres, patrones, esposo, esposa. Amén. Un pastor. A Dios, a la palabra del Señor. Rendí cuentas, porque si tú eres patrón, está todo bien. Pero cuando uno rinde cuentas, trabaja mejor. Y saben que lo mejor es cuando tú buscas a alguien para rendir cuentas, no cuando esperas que alguien te pregunte. Todos tenemos que tener esa actitud de decirle a alguien, yo quiero hablar de cómo estoy administrando mi vida, mi hogar, qué lindo poder rendir cuentas a alguien. Es una bendición. Porque entonces esa otra persona va a decir, che, me parece que la estás errando acá y no te estás dando cuenta. Me parece que te vas a quebrar, te vas a fundir porque así no se administra. No, mi negocio va como yo quiero. Bueno, Señor por misericordia te ayude, pero mi matrimonio va como sea. Rendí cuentas de tu matrimonio, rendí cuentas de tu santidad, rendí cuentas porque cuando rindes cuentas te pones bajo cobertura, oran por ti. Amén. Cierra tus ojos y antes de decir una palabra, piensa un minuto lo que el Señor te estuvo hablando en esta mañana, en el nombre de Jesús.